19 de julio del 2024. La lectura es de Mateo 12, del 1 al 8. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comer los granos. Cuando los fariseos lo vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo os digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues aquí vemos una información con respecto a la actividad que no se debía de tener en sábado. Era una situación pues de una ley que el día de sábado tenía que ser respetado, que no tenías que hacer trabajo, ni tú, ni tu familia, ni tu sirviente, ni tus esclavos, es más, ni tus animales de carga, nadie. No tenías que cocinar, no tenías que realizar ninguna actividad doméstica, ¿sí? No podías salir a caminar muchos metros fuera de tu casa, tenías que permanecer dentro de tu casa en oración, en consagración a nuestro Padre Dios, porque el sábado era destinado, un día Dios les había permitido a ellos o les había dado la indicación de que ese día tenían que dedicarlo totalmente a la oración y a la adoración a nuestro Padre Dios. Y los otros 6 días, pues esos son los días que ibas a laborar, que ibas a llevar a cabo a todos tus menesteres. Y bueno, pues esta es una de las exigencias, y aquí lo estamos viendo, que pues van caminando los discípulos con Jesucristo y arrancan espigas porque tienen hambre, y los fariseos los critican. Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado, pues, según la ley, ¿no? Así era. Pero Jesucristo les ha dicho y les contesta: ¿no se acuerdan o no han leído que David una vez entró cuando sintió hambre, él y sus compañeros, ¿sí?, al templo, y comieron de los panes que eran dedicados nada más, consagrados para los sacerdotes? O sea, lo hizo David en el crédito. ¿Y quién lo condenó? ¿Y quién se lo prohibió? ¿Y quién lo metió a la cárcel? ¿Sí? Y les dice: ¿y a poco no han leído que los sacerdotes también violan el sábado porque ofician en el templo? ¿A poco no eso no es pecado? ¿Ah? Es una equivocación, es un error. Pues yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo, pues es Jesucristo, ¿sí? Pero eso no lo iban a entender en ese momento, ¿no? Desafortunadamente estaban distanciados de ese conocimiento y de ese mensaje que les estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo, que Él es más, ¿sí?, que esas leyes, es más que el mismo templo, ¿sí? Porque no se habían dado cuenta, ¿verdad? Todavía no entendían que era el Hijo de Dios, todavía no entendían que era el Mesías, no lo habían aceptado. Dice muy claramente al final de la lectura, dice: si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, y aquí fíjense que en la Sagrada Escritura nos ponen las siguientes palabras, nos las ponen de una forma entre comillas, o nos la ponen de una forma manuscrita: misericordia quiero y no sacrificios. En otras Biblias lo viene como entre paréntesis. Pero si vamos a quitar eso de misericordia quiero y no sacrificios, se diría así nada más: si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Pero nos han ingresado este mensaje de que quiere misericordia y no quiere, ¿sí?, sacrificios. ¿Por qué? Porque la gente es muy dada a eso, ¿no? De hacer sacrificios, hacer mandas, promesas a nuestro Padre Dios para que el Señor nos ayude o el Señor nos procure. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros hagamos misericordia. Así está íntegro. Pueden revisarlo dentro de sus escrituras. No sé si cuál tengan, la Nácar Columna, o tengan la de Dios habla hoy,
o la de Jerusalén, la latinoamericana, la guadalupana, no sé, o la de Straubinger, no sé qué Biblia tengan, pero vean esta parte en donde misericordia quiero y no sacrificios, está como con manuscrita, está como entre paréntesis, está como entre comillas, porque nos han puesto ese mensaje para que lo podamos entender con más integridad y no caigamos en la ignorancia, ¿sí? Porque les digo, si no se dijera eso, le vuelvo a dar a la lectura como diría correctamente ahí. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, no condenarían quienes no tienen ninguna culpa. Los fariseos estaban condenando a los discípulos, pues no tenían ninguna culpa, ¿sí? Porque sí, desafortunadamente, ellos los fariseos pues, estaban diciendo, pues está violando la ley. Pero debemos recordar que la ley fue hecha para nosotros. Nosotros no fuimos hechos para la ley. O sea, nosotros debemos de usar la ley para nuestro servicio, para nuestro bienestar, para vivir mejor, para vivir bien. Nuestro trabajo debe de ser, como dice ya eso que les acabo de mencionar, que está íntegro en esta parte de la lectura, quiere el Señor misericordia y no quiere sacrificios, porque muchos de nosotros le decimos al Señor, voy a hacer el sacrificio, ¿sí? De ir a misa los domingos, ¿no? Voy a hacer el sacrificio de confesarme y comulgar, voy a hacer el sacrificio de no tomar en un año, un juramento, ¿no? Voy a hacer el sacrificio, ¿sí? De no ser injusto con las personas, voy a hacer el sacrificio, ¿sí? De quitarme esa soberbia, quitarme esa avaricia, quitarme esa lujuria, quitarme esa pereza, esa gula, ¿sí? Y le ofrecemos al Señor o le decimos que vamos a hacer el sacrificio. Y el Señor lo dijo, Jesucristo dijo, ya mi Padre Dios no quiere holocaustos. Sí, hay una parte en la Sagrada Escritura que dice, ya no quiero que sacrifiquen animales en mi honor, de nada sirve, ¿sí? Y pues en un tiempo, en una forma, anteriormente, en el Antiguo Testamento, esa era la condición, o ese era el formato, esa era la línea. Pero bueno, todo cambia. Por eso siempre les he dicho yo que tengamos muy en consideración el Nuevo Testamento, lo que dice nuestro Señor Jesucristo. No es que venga a quitar las leyes antiguas, viene a darles plenitud, les viene a conformar de la manera más correcta para que la podamos entender, porque anteriormente los fariseos, los escribas, la ley la usaban para ellos, para su conveniencia, ¿sí? Usaban mucho las costumbres, mucho las tradiciones, sus actitudes, sus comportamientos, y todo lo usaban para un bien de ellos, principalmente los líderes, que eran los fariseos y los escribas, ante el pueblo. Y Jesucristo les dijo, ustedes ponen una carga muy difícil a la gente, ¿no? Y ustedes ni la llevan. Y entonces, todo eso, pues ellos lo habían adaptado a su bienestar. Y Jesucristo pues viene a darle plenitud a lo que decía nuestro Padre Dios. Y una de las cosas que aquí se está mencionando muy claramente es que el Señor quiere misericordia. ¿Y a quién le vamos a hacer la misericordia? Pues al prójimo. Acuérdense que tenemos que ponernos a trabajar con las obras de misericordia corporales y espirituales. Y tenemos los dones del Espíritu Santo que el Señor nos ha dado, ¿no? Todas sus capacidades, en todos los oficios que existan, en todas las profesiones que existan, ¿sí? Siempre hay que ayudar al necesitado, al prójimo. Acuérdate que pues nuestro Padre Dios siempre nos da casa, vestido, sustento, nos da salud y nos da trabajo, ¿sí? Para que prosigamos en esta vida. ¿Y qué nos pide? Pues que nosotros hagamos nuestro trabajo ayudando a los demás. Siempre va a haber alguien que le podamos ayudar. Y principalmente pues a los enemigos, ¿no? Hagamos oración por ellos, pidámosle a Dios por ellos, pues para que recapaciten y para que se conviertan al Señor y no sigan su vida nefasta, ¿no? En lo mundano, en lo terrenal y en lo material, que los ha envuelto, ¿no? Sí, y que acuérdense que hay mucha gente que se cree muy inteligente y muy sabia de la ciencia mundana y terrenal, ¿sí? Y hace a un lado la sabiduría de Dios, la ciencia de Dios. Y quieren ellos aparentar que son los más acertados, ¿no? Y se lo dijo a Pedro, Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios, ¿sí? Y pensar como Dios, bueno, pues tenemos que aprender la doctrina de Cristo, que es lo que hizo Jesucristo, ¿verdad?
para poder ayudar a los demás. Porque si no, no vamos a poder. Por eso dice, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero si tú no te sabes amar espiritualmente, pues no vas a poder amar a la gente espiritualmente. A lo mejor te sabes amar mundana y terrenalmente, ¿no? Eso puede ser un logro muy lógico de la humanidad, ¿no? Sí, porque ¿qué es lo que hace la gente? Pues la gente normal se pone a estudiar, se pone a trabajar, gana dinero y se sirve de todos los bienes posibles y por haber según su capacidad económica, ¿no? Y disfruta la vida de una manera corporal y mundana y terrenal. No está mal, no está bien. O sea, dije de la gente normal, ¿no? Porque la gente anormal pues son delincuentes. Y eso está bien, pero ¿qué cosa con la situación de la labor que tienes que realizar para Dios? Pero mucha gente no cree. No, ¿cómo? Yo no creo en Dios. Yo no creo en Jesucristo, yo no creo en su doctrina, yo no creo en la Biblia, yo no creo en el mensaje, ¿no? Eso es para la gente ignorante, la gente estúpida y tonta, ¿no? Sí, la vida es una y yo ya la estoy viviendo y la estoy disfrutando y así se la llevan, ¿no? Sí. Y su comportamiento para ellos es idóneo, ¿no? Lo mundano, lo terrenal y lo material. Y vemos que una de las tentaciones que tuvo nuestro Señor Jesucristo, el maligno le dijo, yo tengo a mí se me ha dado todo el poder, a mí se me ha dado toda la riqueza, a mí se me ha dado todos los lujos, todos los reinos de este mundo. Y le dijo a Jesucristo, híncate y adórame. Eso es lo que hace mucha gente, ¿no? Inconscientemente, ¿no? Nada más vivir lo mundano, lo terrenal y lo material. Y Jesucristo le dijo, al único que debes de adorar es a Dios, a nuestro Padre Dios. Y cuando nosotros nada más nos comportamos en las cosas mundanas, terrenales y materiales, pues caemos en eso, ¿no? Nada más estar adorando el mundo, lo terrenal y lo material, tus cinco sentidos, darle tu satisfacción. Y entonces eso te conlleva a que te alejas de las cosas del Señor. Y bueno, pues vemos aquí los puntos que nos menciona este Evangelio, en donde los fariseos, pues están ellos observando, están vigilando, parecen policías, ¿verdad? Que si te pasas el alto, si te estacionaste en un lugar prohibido, ¿sí? Si vas a alta velocidad, si no viene tu automóvil con todos los requerimientos, ¿verdad? Si no tienes tu licencia, tu tarjeta de circulación, en todo están, ¿no? Los fariseos nada más estaban vigilando a nuestro Señor Jesucristo y a sus discípulos, ¿sí? Y cuando se dieron cuenta que en sábado dijeron, no, pues ahorita sí se los va a cargar el payaso, ¿eh? Porque en sábado, a ver, vamos a ver, la exigencia es una, y esta fue una de las exigencias, ¿no? Y por eso dicen, ¿cómo es posible que tus discípulos estén comiendo en sábado? No deben de hacer eso, no deben de recolectar. Si van a comer, tienen que comer en su casa, pero no pueden cocinar. Eso lo debieron haber hecho un día antes, o lo harán un día después, pero no. Porque esa era una ley, ¿sí? Y Jesucristo les dice es que no han entendido, ¿no? ¿Sí? Porque si entendieran, ¿sí? Se dieran cuenta quién está diciéndoles las cosas, ¿no? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo, dijo Jesucristo. Pues es Él. No lo habían entendido, no lo habían reconocido. Después de tantos milagros, después de tanto bien que había hecho a la gente, después de haber resucitado a Lázaro y a un niño que vivía en la tierra de Naín, después de haber exorcizado, sacaron el demonio a varias personas, ¿sí? Porque pues andaban los fariseos vigilándolo, se dieron cuenta de todo lo que hacían, ¿no? Y lo criticaban. Ay, no, él hace eso con poder del demonio. Ay, por favor, o sea, sí, ese que curó ciego ni estaba ciego, ese se hacía. Y cuando le preguntan a los papás de uno que fue curado, oye, que tu hijo fue curado y pues pregúntenle a él, dijeron los papás, ¿verdad? Ya es mayor de edad, ya puede contestarles, ¿no? Sí. Y así andaban los fariseos y los escribas, cotidianamente atacando a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, espero que esta lectura, hermanos, les sirva como de interés para que vayan ustedes aprendiendo las acciones de nuestro Señor Jesucristo y que su doctrina es el cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento, de la ley de Dios, y que la viene y la cumple, porque no se había cumplido al pie de la letra, ¿no? Y los fariseos y los escribas, el Sanedrín, los líderes de aquel entonces, pues no le habían dado
la plenitud a la palabra de Dios. Y viene Jesucristo y bien claramente lo dice, ¿no? Sí, yo le vengo a dar plenitud porque no se le ha dado. Y no solo eso, sino vino a brindarnos el poder decirle Padre a Dios. Desde ese entonces le podemos decir Padre, sí, a nuestro Creador. Bueno, que Dios te bendiga.